Hola, bienvenidos al canal, soy Carlos Flores y hoy tengo una idea más aquí en este canal proponiendo ideas. Y el tema de hoy día es el debate, un nuevo modelo de debate, ya que el anterior, particularmente después de 35 años de ver debates, en verdad no funciona, no sirve. Una breve crítica. Pero voy a ser directo, voy a tratar de ir al punto para proponerles un nuevo modelo de debate, el cual lo tengo trabajando hace algún tiempo en la cabeza y a ver si a ustedes también les gusta. El modelo puntual, pretendo que el modelo puntual sea un poco más amplio, totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, en donde el candidato o la candidata, en un espacio mucho más amplio, sea juzgado su plan de trabajo, su proyecto de vida del país para los próximos 5 años, sea juzgado y calificado en principio por 10 profesionales. Profesionales en economía, en administración, en ciencias, en tecnología, en infraestructura, en minería, en todos los temas. Puede ser un jurado de 10 profesionales o 15 profesionales, quienes puntualmente van a estar haciendo preguntas al candidato. Pero ahí no va solamente la cosa. En dicho escenario, debería de haber un público muy amplio, un público de 50, tal vez 70 profesionales, quienes al final van a calificar la exposición del candidato. Con esto pretendo varias cosas. Ah, antes de ir más allá. La exposición tendría que tener un tema específico, ya que estamos hablando de algo muy importante, que es el desarrollo del país. Y pretendo que eso sea el tema económico. Tiene que ser un tema solamente a tratar a la vez. ¿Cuánto tiempo? Tiempo de 1 hora, máximo hora y media, no más. Porque en verdad, 3 horas es agotador. Nadie está pendiente al televisor o a la señal de internet o cualquier medio por más de 2 horas. Es abrumador el tiempo que se le dedica a esto. Mucha gente no tiene costumbre de estar pegado y atento. Sobre todo tener una hoja a la mano y un lápiz para anotar todo y cada uno de los detalles de los cuales se habla en dicho tema. Además, tiempo. Ya le dije el tiempo. Un punto más. Calificación final, en donde todo lo expuesto tenga una progresión positivo o negativo. De tal manera que el público, y acá les hablo del propósito de ello, bien, es mejorar el tiempo de exposición de los temas. Con ello también se podría aprender un montón. Mejorar el tiempo de exposición de los temas. El tema será importante. ¿Por qué? Porque en el modelo anterior, en tanto en cuanto ha habido un montón de entrevistas en la primera vuelta, así como en el debate hacia la primera vuelta, el tiempo es abrumador. No hay tiempo suficiente para exponer los temas. Las entrevistas que se hacen en diferentes canales o programas, los periodistas matizan demasiado los temas. No se logra profundizar de manera correcta en ningún tema. Para ello se requiere tener 4 o 5 profesionales que hagan preguntas adecuadas. Lamentablemente, el desarrollo de un solo tema se pierde en el tiempo, no se logra profundizar. ¿Qué más pretendo? Que, por supuesto, la población o el votante aprenda con ello, aprenda a escuchar más atentamente, porque en el desarrollo de un solo tema, bien, como sería el caso de específico de economía, es un tema muy amplio y del cual depende los diferentes otros temas. Uno quiere hacer algo en educación, infraestructura en salud, infraestructura en lo que sea, depende del factor económico. Y será vital que simplemente en una sola exposición se declare, se exprese cuál es el desarrollo en el aspecto económico, cómo va a ser ese crecimiento económico, cómo se va a financiar, cómo se va a poner en marcha en cuánto tiempo y en cuánto tiempo se obtiene resultados. Así de simple. Pero claro, el tema es mucho más profundo. No soy economista para profundizar en el tema. Pero definitivamente, si a través de profesionales
Si 10 profesionales entrevistan a un candidato y tocamos exclusivamente un tema económico, esta persona, el candidato o la candidata, va a tener que saber exponer puntualmente cómo y de qué manera se logran los objetivos. Exponer el tema va a ser de vital importancia, porque cuando es entrevistado por profesionales, dichos profesionales pueden decirle al candidato o a la candidata de que no conoce el tema, de que ignora muchos temas, de que obviamente no es su profesión, de que las ideas que propone pueden ser antiguas, obsoletas, se usaron en el pasado y hoy en día no sirven. Eso es lo que tienen que hacer los profesionales, que entrevistan al candidato. Por supuesto, hay candidatos que, teniendo ya más de 3 veces que postulan al mismo puesto, la administración del Estado, en el cargo de presidente, presumo de que debe ser alguien que a lo largo de mucho tiempo ha llevado estudios completos en economía del país, en los problemas de la economía del país, en todo y cada uno de los problemas, en salud, en educación, en infraestructura, en el desarrollo y solución de los problemas de la minería, en cuanto a conflictos sociales. Supongo que debe tener un trabajo muy amplio a lo largo de tantos años como para poder demostrar fehacientemente ante un jurado de 10 o 15 profesionales de que es una persona competente en ese tema y de que el tema a solucionar en verdad es óptimo para los próximos 5 años, siquiera 5 años. Y esto no hablo de los 30 años, que debe de haber un proyecto de desarrollo a 30 años. No solamente la cosa quedaría ahí. Después de una exposición así, un público de profesionales, porque en el modelo actual el público simplemente no habla, no opina, y el votante se queda con muchas dudas, un público de profesionales que represente a diferentes sectores económicos del país, son los que al final podrían decidir si la exposición beneficia o perjudica a los sectores económicos y productivos del país. Así tal cual, un público que califique, que una breve exposición pueda definir si las ideas puntuales benefician o perjudican al país, a los sectores productivos del país. Así que, resumiendo brevemente, ese sería básicamente el modelo que les planteo. Un candidato, un jurado que hace preguntas, profesionales que hacen preguntas y un público que al final califica. Con la intención de que el votante, el elector, pueda definitivamente aprender y conocer más de este tema. Y que al final, en las exposiciones finales, el público pueda tener una mejor base a decidir si las propuestas del candidato son beneficiosas o no. De tal manera que pueden optar por una o por otra opción o por ninguna. Así de simple. Esto puede variar, puede mejorar. La idea está allí, se la dejo allí, para ver qué pueden opinar ustedes con respecto a ella. Porque en verdad, en la crítica que puedo hacer en los últimos 35 años, donde las exposiciones para primera vuelta o para segunda vuelta es un show que no merece la pena, en donde lamentablemente todo termina en un yo soy mejor que usted, mis ideas son mejor que usted, críticas al otro, hasta llegar a los insultos. Ese show tiene 35 años, señores, 35 años. Y no se logra nada. Lamentablemente, en las exposiciones antiguas, donde puede durar 1 hora y media, 2 horas, para no lograr entender en profundidad ninguno de los temas, ninguno. La gente y el votante queda con más dudas y preguntas que respuestas. En verdad, en verdad. Es penoso ver que incluso en el último exposición técnica no se logra profundizar en los temas. Para 5 temas no se logra profundizar en ninguno de ellos. En donde sacando cuentas, por cada exposición, 1, 2 ideas, no más.
o una idea en concreto. En donde resumidamente, si les pongo un tema, salud, comienzan con discursos y críticas, solo críticas. El oponente responde con solo críticas, defensas, crítica al plan, reconoce carencias, sin ideas y discursos, y pierden el tiempo en discursos y críticas y quejas y denuncias al oponente. En infraestructura, discurso genérico, datos, críticas, sin ideas. 3 minutos allí, perdiendo en un discurso vacío. Eso, en la idea que les propongo, simplemente no cabe. Discursos del candidato en la calle, en la plaza, con el elector, con la gente. Pero en una exposición de ideas, los discursos no sirven. Responda a la pregunta. ¿Cómo se solucionan esos problemas? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se pone en práctica? ¿En qué tiempo se obtienen resultados? ¿Discursos? No. Con esto, con una exposición individual ante 10 personas o 15 profesionales, bien, el estar acusando al oponente no sirve. No sirve. El decir usted no sabe o usted no sabe, yo sí, se acaba. Infraestructura. En el debate de infraestructura, menciona aspectos técnicos, propuestas técnicas, 1 o 2 ideas, falta de financiamiento, nuevamente una noticia vieja, menciona algún proyecto, subsidios, alguna idea por allí, sin profundizar cómo se va a desarrollar, quién lo va a desarrollar, en qué región, cuánto se va a invertir en economía y generación de empleo. Comienzan con discursos. El oponente, crítica al gobierno, promesas genéricas. ¿Qué más tenemos? Propuestas sin propuestas, alguna muy básica. Críticas. Promesas de priorizar industria. Ideas genéricas. En fin, ese tipo de debates debe de acabar. Se tiene que ser mucho más exigente y exigir un tiempo puntual. Tal vez una entrevista así de ideas, una exposición de ideas ante 10 profesionales o 15 profesionales y un público que al final califique directamente, ¿ya? 1 hora, hora y media. Y tal vez un espacio más de media hora donde el público que califica, que son profesionales, como voy a decir, deberían ser profesionales que representen a la población en sus diferentes espacios, en sus diferentes rubros o grupos o sectores de desarrollo. El sector agrícola tendría mucho que decir. Si un debate como el que yo le propongo se matiza por diferentes temas, economía, agricultura, desarrollo industrial, infraestructura, muy bien, pero que sepan desarrollarla en profundidad. Y por supuesto el público tiene que calificar, al final tiene que calificar. El votante en general, desde mi punto de vista, una gran parte de la población no conoce el tema de economía, no conoce el tema en profundidad de salud, no conocen los retos que involucra un gasto público para infraestructura de diferente tipo, puentes, carreteras, en fin, que conocen del tema de explotación minera y solucionar el tema de la explotación ilegal. ¿Cuánta esa gente o qué porcentaje vive puntualmente de ello? ¿Y cómo se soluciona? ¿Qué conocen de ese tema? ¿Qué conocemos de los innumerables conflictos sociales en todo el país? ¿Y cómo resolverlos? Que por cierto, ya lo mencioné en otro video, son muy buenos en los discursos, pero no son buenos yendo a solucionar esos problemas antes de que estallen, antes de que la gente salga, se manifieste, bloquee carreteras y por supuesto con saldo de vidas, que es lo más penoso. Hay personas que se han preparado tal vez en los últimos 5 años. Hay otros en 15 años que tienen en la mano como soluciones, después de estar postulando tantos años. ¿Qué? Y por cierto, la candidata, tiene que más de 15 años postulando. ¿Por qué? El último proyecto económico
no convence a la población, solamente el proyecto económico, no convence. Un 80% en ambos casos, ni uno ni el otro candidato convence sus propuestas. Bien, terminaré allí para no alargar mucho el video y mencionaré brevemente algo con respecto a lo que alguno del otro candidato menciona con respecto a una asamblea constituyente. Seré básico y rápido con respecto a una idea que tengo en la mente. Bien, quien propone que toda la constitución está mal, quien propone y dice que toda la constitución del país está mal, seguro debe ser una persona erudita, alguien que ha leído y conoce todo y cada uno de los artículos. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los errores del artículo 1? ¿Cuáles son los errores del artículo 2, del 3, del 10? ¿Cuáles son los errores que contiene el artículo 6 o el 14? ¿Cuáles son los errores de la Constitución vigente en el capítulo 39, el 40, el 41? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Respondan. ¿Cuáles son los errores que tiene el artículo 81, el 110, el 112? ¿Cuáles son los errores del capítulo 119, del 121, del 149? Quien dice que todo está mal y que por eso hay que ir a una constituyente, debe de conocer todos los errores que tiene la Constitución. Y debe de publicar, debe ser alguien que en este momento puede publicar un trabajo muy amplio en donde demuestra los errores de todos y cada uno de los artículos que contiene cada uno de los artículos de la Constitución vigente. Supongo que debe tener eso. Supongo que debe tener un trabajo muy amplio en donde demuestra los errores que tiene esta Constitución. Y seguro, si son personas competentes, eruditos, conocedores del tema, seguro que deben de tener el borrador de la nueva Constitución, en donde ellos proponen las correcciones de la nueva Constitución. Presumo que deben tener eso. ¿No es así? Deben de haber desarrollado un amplio trabajo en donde no solamente tienen errores, sino las soluciones. Y si los tienen, deberían de publicarlo. No es necesario ir a una constituyente. Quienes defienden y dicen que todo está mal, bueno, que demuestren que todo está mal. Que publiquen. Que publiquen. En internet se puede publicar. A través de un montón de editoriales, empresas editoriales, se puede publicar. Como audiolibro, incluso. Pero que lo publiquen. De tal manera que muchos profesionales, juristas, conocedores del tema, porque esto involucra el trabajo de muchos profesionales, educación, salud, ingeniería, desarrollo ambiental, minería, economía, todos los temas, ¿no? Pueden ser obviamente expuestos, resueltos, analizados. Si publican los errores de la Constitución, un montón de profesionales de todo el país pueden leer y determinar si en verdad le dan la razón o no con respecto a esos errores que tiene la Constitución. Y por supuesto, si publican a un modelo ideal de Constitución con todas las correcciones, igualmente el público, la población en general, muchos profesionales, incluso juristas, constitucionalistas, podrán analizarlo y determinar pues si puede ser viable o no. Pero hacerse el gasto de ir a una constituyente, no es necesario. Incluso la misma Constitución tiene algunos artículos, no los recuerdo cuáles, en donde propone cómo y de qué manera se proponen nuevas leyes. Sí, está por los artículos finales, del 120, 160. Bien. Así que, bien, allí están las ideas. Ahora les toca a ustedes. Si van a estar conformes a este nuevo modelo vigente todavía de debate, aburrido por cierto, ya que se prevé que simplemente en 2 horas de debate, matizando todos los temas, la verdad nadie va a entender nada. En donde el show va a ser lo mismo de siempre, en donde cada quien acusa a cada quien o cada quien defiende su punto de vista. Mi idea es mejor que la tuya, mi idea es peor que la tuya. No, ese show no sirve, no sirve. Sirve una exposición, como les vuelvo a repetir, delante de profesionales, que expongan sus ideas delante de profesionales y que otro grupo de profesionales califiquen las ideas.
De tal manera que el público, el votante, la población general, podría tener una mejor apreciación de ese tema y de los temas que se puedan tratar aquel día. Pero este show de siempre ya les aviso de que va a ser muy aburrido y la gente no va a aprender nada. Por si acaso tengan papel y lápiz a la mano, ¿no? Y tema por tema, ¿sí? Tema por tema. Anótenlo ahí. Y luego vean si comienzan con un discurso. Si comienzan con un discurso, entonces es una pérdida de tiempo. Si uno va a defender simplemente su idea y el otro va a proponer ideas, tal como en la primera vuelta, me ha hecho recordar algo. Un desastre, esa exposición de la primera vuelta de los candidatos, 36 candidatos. Eso parecía un remate, no sé de qué. Al señor exponente o al periodistas que eran los moderadores, faltó decir quién da más, quién da más. Así tal cual, porque luego la exposición de ideas era así de vacía y llana. Todo el mundo lanzaba ideas, ideas, como si fuera un remate, una oferta no sé de qué. En verdad, ese nivel no se puede volver a tolerar, no puede volver a repetirse. Yo creo que ya después de tantos años, de los últimos 40 años, la prensa debería de recapacitar y proponer ideas en cuanto a un tipo de debate mucho más serio y exigente. Pero esto no, en verdad no. Bien, hasta aquí el video de hoy, espero que no haya sido muy largo y los veré en otro futuro video. Hasta la próxima.